Andre Uribe, exsecretaria de Salud de Medellín del gobierno de Daniel Quintero. Bienvenida, precandidata. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, buenos días para todas y todos las personas que nos están viendo. Muy animada acá, recordando el 9 de marzo del 2020, fue el primer lugar al que vine a atender medios, entonces me siento como en casa. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. 9 de marzo de 2020, comenzando la declaratoria de la pandemia sí, en Colombia. Claro, acá mismo. Aquí mismo. Por supuesto, por supuesto. Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín. Concejal, bienvenido, buenos días. Bueno, Felipe, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, siempre me siento muy honrado de estar acá y muy contento. Hay por lo menos dos situaciones de ciudad en este momento que valdría la pena revisar. Me refiero al tema del pico y placa con las vías exentas y la decisión que tomaron ayer los secretarios de movilidad, y lo otro es el caso Buen Comienzo. Andrea, ayúdeme con un número, ¿el 1 o el 2? A ver por dónde empezamos. El 2. Yo quería el 1, que era Buen Comienzo, pero bueno, es el de las vías. Andre, ¿usted está de acuerdo, precandidata, a favor o en contra de la decisión que tomaron los secretarios ayer? Es decir, de retirar esa excepción que se tenía en vías para que todas las vías del Valle de la Aburrá queden incluidas con la medida restrictiva. Yo creo que hay que avanzar por pasos. Creo que ampliar la medida no va a solucionar el problema de movilidad. Lo más importante es que en Medellín no hay guardas de tránsito que hagan cumplir la medida. Exacto. Entonces, si no hay quien haga cumplir la medida, donde ya están, pues ampliar la medida no va a garantizar que haya una solución de profundidad. Entonces, no estoy muy de acuerdo. Creo que hay que ahondar más en ampliar esa capacidad instalada de guardas de tránsito, que es fundamental para cumplir las medidas. Mire, Juan, coincide con... Usted habla de control esta mañana. Estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para controlar, máxime cuando no se acaban las excepciones en algunos vehículos como el de transporte, como los L? ¿Cómo hacemos para controlar eso? Sin agentes de movilidad es difícil controlar si no hay un real compromiso ciudadano. Luis Bernardo, ¿y usted, de acuerdo o en desacuerdo con esa decisión? Yo diría lo siguiente, ni siquiera me atrevería a decir sí, y a lo último mejor termino de contestar si estoy de acuerdo o no. A mí me parece que primero, esta medida es una medida, digamos, coyuntural, una paliativa. Esto no va a solucionar el problema de movilidad en la ciudad ni en el área metropolitana. Yo pienso que aquí hay que decidirnos a hacer un sistema de transporte masivo público que creo que está muy retrasado, que tiene algunos riesgos, y no basta una medida de pico y placa. Tiene que haber, como ustedes dicen, campañas pedagógicas, de control. Tiene que haber campañas de información, tiene que haber campañas de cultura ciudadana, pero sobre todo yo creo que tiene que haber una decisión también de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para entender que la movilidad también es un asunto de nosotros. Es decir, a mí me parece muy triste cuando nosotros vemos, y a diario lo vemos, y por aquí en esta ventana lo vemos, un montón de vehículos con una sola persona ahí. Y en unos trancones. Sí. O cuando uno todavía ve en el centro de la ciudad entrando buses con 1 o 2 pasajeros o solo el conductor. A mí me parece que esto no es solo de pico y placa. El pico y placa, está claro, no va a solucionar el problema. Yo creo que tiene que ser todo un proyecto y un plan que nosotros no hemos enfrentado suficientemente. Una de las cosas es los guardas de tránsito. O sea, Medellín tiene un déficit de guardas de tránsito inmenso. Yo me pregunto por qué, si lo tenemos, y muchas veces nos hemos sentado acá, yo en el Consejo me he sentado varias ocasiones, lo hemos dicho, yo me pregunto por qué los alcaldes no han solucionado un problema que se puede solucionar en Medellín, por qué el alcalde Quintero no lo ha solucionado. Basta decisión política para tener los guardas de tránsito que Medellín necesita. Pero inicialmente diría que me parece inconveniente esta medida si no va relacionada con otras. Bueno, aspirantes a la alcaldía. Y ahora, obviamente, hay que hablar del otro asunto que tiene concentrada la atención en la ciudad, y es lo que está pasando con la imputación de cargos a Alexandra Agudelo, la secretaria de Salud, también a la exdirectora de Buen Comienzo y al representante de Colombia Avanza. Precandidata Andre Uribe, ¿usted cómo ve la situación? Y no puedo dejar de preguntarles la reacción del alcalde en medio del conocimiento de esta noticia y el anuncio por otro lado, y todo lo que se ha mostrado con respecto a un concierto. Bueno, yo creo que conozco a Alexandra Agudelo, la secretaria de Educación. Creo en su inocencia. Fue su compañera de gabinete. Fue mi compañera de gabinete, creo en su inocencia, conozco de su tecnicismo. Espero que los procesos de justicia pues den resultado a su favor, que los abogados se encarguen y que las pruebas también, y que puedan demostrar su inocencia, pero confío en la justicia. Creo que el dictamen final lo tienen, el buen ejercicio de los procesos legislativos, de los procesos judiciales. Entonces creo que hay que dar tiempo.
la alcaldía ha hecho un ejercicio juicioso con Buen Comienzo, han aumentado los cupos, ha aumentado la infraestructura, sin embargo vuelvo y dejo en manos de la justicia que sea ellos quien garanticen el buen ejercicio y que ojalá y se pueda mostrar la inocencia de la Secretaría de Educación. ¿Y alguna opinión sobre la reacción del alcalde frente a lo que ha pasado con la secretaria? Pues decimos en medio de que se conoció la imputación de cargos y él había hablado en la mañana, pero en la noche lo que hizo fue salir con corbata de RBD. Pues realmente yo conozco que están en avances el concierto, yo pues realmente salí de la administración desde el año pasado, no sé cuáles sean sus temas de abordaje en la agenda pública, conozco lo de Buen Comienzo porque ha estado en la agenda pública en los noticieros y porque aparte hago seguimiento a la administración, pero no estoy dentro de esas actividades, considero que ha habido puesta en escena de sus opiniones, sin embargo sé también que el concierto al cual se refería en el día de ayer pues viene en una construcción, entonces supongo que estaba también planeado comunicarlo el día de ayer, pero desconozco tal vez cuál sea la relación. Bueno, yo voy a intentar pues rápidamente contar muchas cosas porque creo que son oportunas pues y si me lo permiten. Lo primero, yo fui parte en la campaña del Movimiento Independientes, llegué por el Movimiento Independientes por firmas y yo tengo que reconocer que hoy la ciudad, y dolorosamente tenemos que decir, está herida, está preocupada. El alcalde Quintero traicionó la confianza de la ciudad, traicionó la confianza de muchos de nosotros, inclusive al decir que él era una propuesta independiente, que era una propuesta social, cosas que en el tiempo no han sido ciertas. Yo voy a decir lo siguiente frente a Buen Comienzo, que inclusive tengo la legitimidad y me excusan pues que lo diga, porque yo fui parte, cuando llego en el 2004 por primera vez al Consejo en el gobierno de Fajardo, empezamos a construir un modelo. Y yo quiero aquí insistir mucho en una cosa, Buen Comienzo no se creó para darle comida a los pobres, ese no es, digamos, el propósito fundamental. Buen Comienzo es un modelo pedagógico para la primera infancia y se crea un modelo que se fortalece en el gobierno de Alonso Salazar muchísimo, se crean muchísimos equipamientos, se crea más cobertura, se amplía, inclusive me tocó al tema de madres gestantes y lactantes, continúa en el gobierno de Gaviria, continúa en el gobierno de Federico Gutiérrez y se desfortalece y se desdibuja en este gobierno. Indiscutiblemente. El Consejo de Medellín, del cual hago parte, en su plan de desarrollo y en su presupuesto amplía el doble a 200.000 millones de pesos en el cuatrenio el presupuesto para Buen Comienzo. Y sin embargo vemos que la cobertura no alcanza ni siquiera la del gobierno anterior. Ahora, ¿cuál es el problema más grave que digo yo? Es que en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo se habló de hacia cero hambre en la ciudad y nosotros tenemos hoy hambre en la ciudad. Inclusive ustedes lo contaron acá y los medios de comunicación no hace más de 8 días como un niño de acá de la comuna murió y llegó al Hospital Consejo de Medellín por un tema también adicional al tema de nutrición. Estas cosas peor que ocurren en la ciudad, indiscutiblemente. Aquí hay un problema también de falta de transparencia en la contratación. Yo me pregunto una cosa para que ustedes también lo pongan en discusión la mesa de redacción. Yo me pregunto dónde estaba, para que quede en la discusión también inclusive de los organismos de control y de la Fiscalía, dónde estaba el comité que aprueba supuestamente, que de pronto la exsecretaria no lo diga, dónde estaba el comité que le aprobó a la secretaria de Educación esos recursos para Buen Comienzo, del cual hoy están siendo discutidos en la Fiscalía. ¿Quién aprobó esos recursos? Porque ella solo no los aprobó. Aquí hay un montón de situaciones que todavía falta claridad para la opinión, que nosotros del Consejo, algunos concejales, desafortunadamente otros no les interesa este tipo de discusiones, pero muchos hemos dicho, esto necesita claridad y nosotros necesitamos claridad solo en educación. Yo me pregunto por qué fue secretario de Inclusión de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del gobierno anterior, sí. Sé muy bien el proceso, por qué esta administración trasladó de Inclusión Social unos recursos a educación y después hizo la contratación con Colombia Avanza. Aquí todavía hay muchas preguntas no resueltas y que se tienen que resolver. Es decir, aquí hay unos comités que en el momento de la pandemia del 2020, que recuerda con tanto cariño la exsecretaria,
discutían o no discutían. O era que yo a dedo definía miles y miles de millones de pesos para cualquier contrato producto de la urgencia manifiesta. Eso lo definió solo la Secretaría. La Secretaría de Educación, me pregunto, ¿quién le ayudó a definir eso? Creo que son respuestas que todavía la ciudadanía está esperando. André, ¿quiere hacer alguna réplica a lo que está diciendo el concejal a propósito de este tema? Yo creo que obviamente se surtieron los procesos administrativos, pues al menos desde Salud siempre fue así, los procesos administrativos se llevaban a cabo y si el concejal pues quiere solicitar la información, supongo que la administración va a contestar, pero lo que quiero más ahondar en términos de buen comienzo es que la próxima administración deberá ocuparse más allá de eso en ampliar su infraestructura, en crecer en infraestructura, en crecer en coberturas y en fortalecer los agentes educativos que hacen parte de Buen Comienzo, que creo que es el fuerte fundamental en esa primera infancia y que debemos pues todos proteger y respaldar para que nuestros niños y niñas puedan crecer con todo el desarrollo y lo técnico que se necesita para tener jóvenes de futuro. Paula, antes de su pregunta, es que estoy aquí intentando contenerme. Así estoy yo. Contener la emoción. Miren esto. Esto ocurrió a los segundos del anuncio y del video que vimos. Miren esto. Qué belleza. Es eléctrica. Maravilloso. Y está lista. Bueno. Y va para Caicedo. Y rapidísimo, los televidentes queridos, seguidores del Consejo de Redacción levantaron la mano, pero fue a los segundos. Cuenten con esta. Es eléctrica, está nueva, está enterita. Mire, ahí la tienen a disposición y dígale a Juan Bautista que tiene su silla de ruedas. Y yo estaba aquí atendiendo muy bien, escuchando muy bien a André y a Luis Bernardo, pero celebrando ese compromiso y ese cariño que ustedes tienen con este consejo y con nuestras audiencias. Dios les pague por ser tan generosos y tan solidarios. Y rápidamente entonces resolvimos esta situación para esta persona necesitada en la ruralidad profunda de Caicedo, allá en esa vereda que es realmente muy necesitada. Paula, bien pueda. Bueno, yo voy con esta pregunta, Felipe, porque tienen ustedes muchas coincidencias, digámoslo así. Los dos hacen parte del sector salud. Los dos ocuparon cargos públicos como exsecretario, André enfermera, médico, exsecretario de Inclusión Social, exsecretaria de Salud, y estamos en esa discusión de la reforma a la salud, pero quiero puntualizar el caso Sabia Salud. Si usted fuera la alcaldesa de Medellín, ¿qué haría con Sabia Salud ante esa indiferencia a la capitalización que se ha dado actualmente? Bueno, lo primero es decir que en el proceso del aseguramiento han habido muchas dificultades. El actual sistema de salud lleva 30 años de evaluación en las que hemos evidenciado las barreras y las dificultades que tiene toda la población para acceder a servicios de salud, para acceder a medicamentos, para poder tener a tiempo sus intervenciones quirúrgicas. Muchas personas, muchas, aún afiliadas a Sabia Salud, se han quedado meses sin una intervención quirúrgica para poder solucionar sus procesos de enfermedad. Creo que Sabia Salud es una aseguradora que está dando la imagen de lo que se ha hecho alrededor de muchos años. Muchos años debieron intervenir esta aseguradora desde el público, desde el privado que hace parte, que nunca entendimos cuál era esa alianza público-privada ahí para poder garantizar el acceso a la salud, pero la foto que tenemos hoy de su déficit de alrededor de 400.000 millones de pesos corresponde a todas esas intervenciones que tal vez se dejaron de hacer muchos años y que ahora con este ¿Pero que los atendiera quién en ese momento? Sus prestadores. Sabia Salud es una aseguradora que tiene una red de prestación, ¿cierto? Sí, pero el régimen, estamos bajo un aseguramiento, ¿quién los podría atender teniendo en cuenta que es régimen subsidiado? Bajo el modelo que tenemos actualmente. Bajo el modelo que tenemos actualmente, Sabia Salud tiene una red prestadora de servicios que se llama Metro Salud, pero también para segundos niveles hay unas instituciones públicas y privadas que pueden responder a eso. ¿Qué es importante saber ahí? Que en esa transacción donde la aseguradora es quien autoriza, quien es la que decide si se le entrega o no el medicamento, si se le hace o no la intervención, pues han fallado, porque realmente millones de personas se han quedado sin la prestación de estos servicios. Ahora bien, iba encasillando ese déficit que tiene la aseguradora hoy de 400.000 millones de pesos, que ni siquiera con la capitalización que se pueda realizar va a poder salir a flote porque no llega alrededor de los 200.000, es decir, no la salva. Ningún alcalde va a poder salvarla si no pone más de 400.000, pero además tiene que seguirla sosteniendo porque las prestaciones que tiene Sabia Salud y sus prestadores, la carga prestacional para poder prestar el servicio y la población que tiene beneficiada, que tiene muchas enfermedades, porque Sabia aborda todas las familias vulnerables de la ciudad, pues siempre va a meritar un porcentaje de la administración del recurso público para poderse sostener. Bajo ese modelo no va a funcionar el aseguramiento para las familias y las personas más pobres. ¿Qué viene a hacer entonces la reforma? Decir, venga, ya van 30 años
donde definitivamente no funcionó el aseguramiento a través de estos intermediarios, porque realmente el aseguramiento va a continuar en esta reforma, el Estado, que es el garante de derechos, va a continuar con el aseguramiento y entregando los recursos, o nosotros las personas y los hombres que estén trabajando van a seguir contribuyendo, es decir, los recursos van a seguir, las instituciones van a seguir, pero no va a haber esa intermediación. Entonces, lo importante de la reforma para toda la ciudadanía es que van a poder garantizar con mayor rapidez la prestación de servicios de salud. No va a haber que esperar una autorización. Esa intermediación es la que va a desaparecer, que creo que ha sido el obstáculo de estos 30 años para que los procesos se puedan dar de una manera mucho más rápida y más eficaz. Entonces, no le entendí. Falta la respuesta a la pregunta de Paula. Si usted es alcaldesa, ¿usted no capitalizaría? Realmente creo que va a llegar la reforma y Sabia Salud no va a estar existiendo para ese momento. Sigo sin entender. O sea, usted es alcaldesa y usted capitalizaría. Si llega la reforma, yo voy a ser alcaldesa el próximo año, Sabia Salud no va a existir. Es decir, no va a haber esa necesidad de capitalizarla o no, porque la intermediación va a haber desaparecido. O sea, usted parte de la base que se aprueba la reforma. Que se aprueba la reforma y que ordena liquidar a Sabia Salud. Así es. Pero venga, yo quiero precisar varias cosas, porque aquí también estoy un poco confuso. Quiero precisar ante los televidentes lo siguiente. Digamos, la pregunta de Sabia Salud no tiene que ver necesariamente con la reforma. La pregunta de la permanencia de Sabia Salud viene hace meses, inclusive el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia la tiene en el ojo, revisándolas. Nada tiene, aún sin reforma, Sabia Salud también hay que revisarla, y también en un momento, como han desaparecido unas EPS privadas, pudiera desaparecer. Nada tiene que ver con la reforma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en mi concepto? Yo fui parte inclusive en el consejo de ese momento que aprobamos la creación de la EPS Sabia Salud. A mí me parece que es un buen esfuerzo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este camino? Y creo que quisiera pensar que en esta administración actual de la doctora Lina hay un buen manejo, hay un manejo transparente, al parecer eficiente, ella quiere hacer una buena labor. Pero de aquí para atrás, y no voy a decir nombres, pero hay un montón de miradas politiqueras y hubo corrupción y hubo muchas situaciones en Sabia Salud que la han llevado al momento en que están, en gobiernos anteriores y en administraciones anteriores. Porque yo me pregunto, ¿por qué otras EPS como, digamos, nombres como Sura y otras han permanecido, dan inclusive utilidad? ¿Por qué la de nosotros no da cuando tiene 1.600.000 afiliados? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué ocurrió en ese camino? Ahora, yo soy defensor de que Sabia Salud permanezca, y hay que hacer todo el esfuerzo porque permanezca. ¿Sabe por qué una cosa, Felipe? Porque es que ninguna EPS privada va a hacer la cobertura a los sitios que llega Sabia Salud. Sabia Salud le llega al lanchero de Vigía del Fuerte, Sabia Salud le llega al bananero de Mutatá, Sabia Salud le llega aquí a los barrios más pobres, a la gente más pobre. Entonces, cosa que no cogería, porque muchas EPS es privada, y creo que es parte de la discusión que el Gobierno Nacional también suscita ahora, es que porque algunos se quedan con el solomito, con unas poblaciones, digamos que coloquialmente llamamos el solomito, los jóvenes que están aliviados, pero ya las poblaciones mayores con enfermedades catastróficas, con enfermedades ya más complejas, las tiene que coger ¿quién? Sabia Salud. Entonces yo creo que hay una discusión también, pero yo siempre insisto, aquí cuando uno va al fondo de muchas cosas en este país, y sobre todo en salud, está la corrupción. Y yo también hago una reflexión porque ha sido parte de la discusión que hoy la reforma, y también quiero hacer una claridad. El gobierno Petro hace 2 días se patració de alguna manera, por fortuna creo yo, dijo, no, las EPS no las voy a tocar, no van a desaparecer las EPS, las vamos a revisar su eficiencia. Y hay asuntos de la reforma que nada tienen que ver con la reforma. Yo me he dedicado a la medicina social y conozco el tema, y yo me pregunto qué tiene que ver en una reforma la atención primaria en salud. Es decir, es que la atención primaria de salud existe desde la Ley 100 y existe inclusive como una obligatoriedad de las EPS privadas. Deberían de hacer prevención y promoción, deberían de hacer lo que está planteando la reforma. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no lo están haciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no se les obliga a hacer. Y también tengo mucha preocupación en la reforma cuando se planteó que los recursos, eso al parecer se va a revisar en el Congreso y ojalá no pase, ni se les ocurra de que llegara un dinero directamente a los alcaldes. Yo me imagino qué tal con ese dinero un alcalde como Daniel Quintero. Bueno,
toca usted el tema. Vamos a hablar de política. Lo invitamos a hablar de política, bueno, los temas técnicos, queda el tema. Bueno, ustedes dos tienen otra particularidad. Ustedes arrancaron apoyando al gobierno de Daniel Quintero. No es una ofensa decir que son quinteristas inicialmente cuando arrancaron. Usted es secretaria y usted fue, lo vi por todo Medellín recogiendo firmas, para arriba y para abajo, abrazado con Quintero por todo lado. La pregunta es muy sencilla, ¿cómo desmarcarse? Veo a sus asesores por ahí que el tema reputacional hoy, así ustedes no lo digan, está por el suelo. Tema reputacional de ciudad. ¿Cómo desmarcarse? Usted hábilmente, ahí dice ahorita, y anoté la frase, usted, concejal, dice, Daniel Quintero traicionó la confianza. Y la doctora André viene de ese equipo político, defiende la gestión, pero incluso vienen temas cuando ella estaba de secretaria que aún tendrán que investigarse temas como los contratos de COVID que están en ejecución, que algunos, usted sabe que han tenido algún problema y que están en el ojo de las IAS en este instante. La pregunta es esa, ¿cómo hoy una alcaldía que, hablemoslo claramente, tiene un desprestigio, llamémoslo así, político para algunos, desgaste para otros? ¿Cómo usted se desmarca de esa manera? Pero Juan, usted me deja hacer un complemento, sí, se le está alargando la pregunta. Es que yo quiero hacer esto, que precisamente iba para ese punto. Es decir, el concejal habla de que Daniel Quintero traicionó a Medellín. Sí, exacto. Y yo tengo que decirle que entonces, si el presupuesto es que esta administración es muy mala, usted también es culpable de eso, por lo que Juan está contando. Porque usted, que era aspirante a la alcaldía, declinó, se abrazó con él, lo apoyó, le dijo a sus electores que votaran por Daniel Quintero y muchos le hicieron caso y treparon a la alcaldía Daniel Quintero. ¿Usted cómo va a responder política y públicamente por montar un alcalde que usted considera ha hecho un mal trabajo? Allá voy. Y a la doctora sería por el otro tema, es cómo desmarcarse de hoy de esta alcaldía que evidentemente tiene sus miles de seguidores, millones de seguidores y otros no tanto. O sea, la pregunta es para los dos lados. Arranquemos con la dama. Se me disculpa, doctora. Bueno, yo creo que todo gobierno tiene aspectos a mejorar. Este no es la excepción. Realmente hay varios aspectos a mejorar que tal vez más adelante podamos abordarlos. Lo importante es saber que hay un movimiento, que es un movimiento que nace de las bases sociales, que construye en ese momento un liderazgo en cabeza del alcalde actual que llega ahí, pero que es un movimiento que siempre ha estado fundamentado sobre las bases sociales, sin jefes ni partidos políticos, y así deberá mantenerse. De eso dependerá que los candidatos que hay pues puedan continuar, ¿cierto? Entonces creo que hago parte de un movimiento, estoy convencida en ese movimiento de los jóvenes. Nosotros no tenemos jefes. Las mujeres no nos manda nadie, pero además en el movimiento no hay jefaturas. El movimiento está constituido por bases sociales. Yo me voy a ver a la gente, he hecho un ejercicio así, creo que en pandemia quedó claro porque me senté con todo el mundo para poderla gestionar y así voy a avanzar en ese tema, de una manera articulada con la ciudadanía, con la gente. Luis Bernardo, lo que le dijimos. Primero me gusta mucho la pregunta, inclusive pues que me la hagan y le agradezco. Lo primero, yo estaba de secretario de Inclusión Social. En julio del 2018 yo renuncié porque tenía que renunciar por la inhabilidad. Empecé inclusive alrededor de un movimiento que lo denominamos en ese momento Somos Medellín y a recoger firmas. Resulta que en ese camino nosotros empezamos una consulta con muchos precandidatos, habíamos muchos precandidatos, inclusive que éramos, digamos, de ese tronco de alguna manera de Compromiso Ciudadano, de Fajardo, y las circunstancias, digamos, políticas, personales, muchas situaciones que no viene al caso, pues me llevó a considerar hacer una alianza. Yo tenía la lectura en ese momento, que si no había algún acuerdo, había algún esfuerzo de alianzas, pues nosotros no íbamos a lograr los que en ese momento éramos, digamos, progresista, alternativo, llegar. Y aparece Daniel Quintero. Y Daniel Quintero pues aparece con un movimiento que él también inscribió firmas, que se denominó y que aún existe, el Movimiento Independientes. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo pues absolutamente la realidad de ese momento. Él se presenta como un político independiente, por eso inclusive le pone ese nombre. Yo viví desde mayo que me bajé de la campaña, asumí el liderazgo de esa lista al Consejo, también por firmas del Movimiento Independientes, y yo sí tengo que decirlo como lo dicen 304.000 ciudadanos, porque a mí muchas veces Felipe me dice, no, es que usted se equivocó. No, yo no solo me equivoqué, se equivocaron 304.000 ciudadanos que creímos, que era independiente. O sea, no es que no es independiente entonces. No, es que yo le voy a contar. En esa campaña yo estuve 6 meses. Sí. Yo en esa campaña y estuve con la doctora André y con muchas más personas. Yo nunca conocí
un montón de personajes, de políticos, no digo tradicionales, porque me parece que hay políticos tradicionales decentes, pero sí yo nunca vi políticos cuestionados como la noche, y si esto lo he dicho por todas las formas, la noche del festejo que hacemos, por supuesto, del triunfo, aparecen un montón de personajes ¿Usted dio cuenta de cuestionados. anoche? Sí, señor, es así. ¿Cómo así? Fue así. O yo pregunto, pregunto, el señor de apellido Bedoya, ¿cuándo apareció en esa campaña? Jamás. A ver, ¿cuál Bedoya? Despacio. El Y candidato... es que usted no sabía que Julián Bedoya ¿Usted no sabía estaba... que él estaba ahí? No sabía ni me lo dijo, porque parte de la alianza que yo hago con Daniel Quintero, es que todavía hay muchas cosas que hay que contar, y si este es el momento lo contamos. Parte de lo que nosotros acordamos con Daniel Quintero, primero es que nosotros íbamos a trabajar una campaña y las personas que me acompañaban pues son testigos, la ciudad es testigo que nos íbamos desde las 5 de la mañana a entregar papeles, yo vendía boletas para banquetes, ella vendía boletas para banquetes y nunca, bueno, entonces no vendió, pero vendíamos mucho. Me pusieron a vender a mí todas, seguro, porque ellas no necesitaban la plata, porque por debajo en las noches y en otra agenda ellos conseguían el dinero, ellos... ¿Pero qué otros políticos vio usted ese día ya que se asombró? Uy, ¿esta gente qué hace aquí? Conozco, recuerdo al señor Bedoya, recuerdo al señor Gabriel Jaime Rico y otros, que nunca habían aparecido en la... Pero eran de nosotros campaña o eran primero, de revistas, porque entonces, es que los políticos son unas revistas y pegajosos y se pegan a la hora de del toda triunfo. celebración. Daniel Quintero traicionó no solamente a mí la confianza y a muchos de nosotros que creímos que era independiente. Yo le construí la propuesta social en el plan de desarrollo. Pero usted se quedó un ratico más después de esa... Usted se quedó un ratico, usted los vio ahí y pensó, pero no obró. Usted se quedó un rato más con las banderas de Independiente, las banderas del alcalde en el Consejo. Sí. ¿Cuándo despierta usted y dice, no, yo pienso que no es ni siquiera ese fenómeno. Es decir, yo me uno a una campaña, a esta y siempre, por lo social. Yo soy un médico social, a mí me gusta lo social. Yo soy un hombre de 4 periodos en el Consejo, fui secretario de Inclusión, trabajé 10 años como médico en los territorios. Yo no tengo una investigación de corrupción en mi vida pública. Yo no tengo ninguna dificultad de transparencia en lo que he hecho en mi vida pública. Yo he sido un concejal juicioso. Yo creí en Daniel Quintero, lo reconozco, he pedido las excusas, claro me equivoqué, como se equivoca uno en la política, como se equivoca en el amor, como se equivoca en los negocios. A mí me ocurrió una vez, yo no sé si a usted le ha ocurrido las equivocaciones. Un hombre creía, me uní con él de socio, creí que era decente y después me tumbó. Eso nos pasa a diario, sí, yo reconozco, me equivoqué y tal vez por mi decisión otros se equivocaron, claro que lo reconozco. ¿Qué hago yo? Que creo que es lo que debo hacer como ciudadano y como concejal y como dirigente político social, asumir un rol en el Consejo de Medellín, y lo he asumido de control político, lo he asumido de lo que a mí me corresponde como concejal, que es hacer control político, de marginarme inclusive de este gobierno, y el florero fue cuando en el año 2021, en la discusión del aeropuerto La Herrera, yo voto negativo y producto de eso rompo y rompe el alcalde conmigo y creo que no hay ningún problema. Eso es verdad, de liderar la lista al Consejo por independientes acompañando a Daniel Quintero, pues luego se dan todos esos escenarios donde se da esa ruptura y se convierte en uno de los grandes contradictores. Esta conversación está muy buena y los temas para conversar están deliciosos, pero infortunadamente hay otros compromisos. Lo bueno es que falta tanto que por aquí pasaremos varias veces hablando pero de Felipe, temas de yo sí quiero terminar diciendo una cosa. Excúseme, Luis Bernardo, porque es que quiero preguntarle a André, o a André, me excusa. André con doble. El gobierno de Daniel Quintero ha sido un gobierno bueno. ¿Usted, si va a ser la alcaldesa de Medellín, va a seguir la línea de Daniel Quintero? Yo quiero retomar varias cosas en relación a esa respuesta, y la primera es decir que la gente no se equivocó. La gente votó bajo todas las propuestas que, incluyendo al concejal, se construyeron en ese programa de gobierno. Vuelvo y repito, hay cosas que mejorar. Pandemia desplazó algunas cosas que no se han podido cumplir y hay unos retos que no se han abordado que le tocarán o nos tocarán a nosotros en la próxima administración. ¿Ha hecho cosas buenas? Claro que sí. La educación ha sido una prioridad. La pandemia, nos llamaron de Polonia a hablar de la pandemia. Yo estuve en Polonia explicando por qué en Medellín la tasa de mortalidad era menor, porque acá abrimos la economía cuando el mundo estaba en pico. Un montón de cosas que sucedieron alrededor de la pandemia que han permitido que Medellín fuera referente en ese manejo. Entonces creo que sí hay muchas cosas buenas que rescatar y que personas que llevan tanto en la política pues no van a ser genuinamente engañados para hacer esas apuestas. Yo
particularmente creo en el movimiento y creo en la gente. Voy a construir mi propia propuesta. Voy a abordar las problemáticas actuales que están sin abordar, las basuras, las vías, medio ambiente, la economía. Yo sé que hay muchas personas que están pasando dificultades. Yo sé que hay que invertir más en los procesos económicos, en activar rutas turísticas distintas a lo que se está viviendo en la ciudad. Estoy convencida que la salud mental está afectada y que tenemos que hacer una apuesta fuerte en adultos mayores. Hay adultos mayores que no tienen dónde vivir. Entonces yo creo que más que mirar si se equivocaron o no, porque creo que la ciudadanía no se equivoca, yo desde las 5 estoy repartiendo volantes con la ciudadanía y ellos dicen vamos a volver a confiar, vamos a confiar en una mujer, en André, no en la D, porque realmente no voy a ser la D. André, ¿y cómo van a definir entre los 6 precandidatos de Independiente y incluso con los que podrían ser afines, Albert Corredor, Lucas Juan Cañas, Carlos, ¿cómo van a definir? Bueno, es importante saber que somos 6 precandidatos. Albert Corredor era de Centro Democrático, se salió y no sé pues cuál va a ser su rumbo político, no hace parte de Independientes. Somos 6 precandidatos, va a haber unos foros, encuestas, vieron el día del domingo que iniciamos con el primer foro. Luego de cada foro va a haber una medición en donde iremos abordando y moviéndonos en clasificaciones para que en marzo ya sé que el candidato o la candidata más fuerte, que yo sé que voy a ser yo porque la ciudadanía me está apoyando, y vamos a construir ese programa de gobierno social, ciudadano, que permita mejorar a Medellín. Gracias, André Uribe, por acompañarnos. Luis Bernardo, 30 segundos. ¿Usted va por firmas? Nosotros vamos por firmas, por el movimiento Cuidemos Medellín. ¿Y por qué Cuidemos Medellín? Porque Medellín está herida, porque Medellín está descuidada, porque esa es la percepción. Miren, nosotros estamos en el centro de la ciudad, le doy 3 cifras solamente. El centro de la ciudad el año anterior tuvo 5.668 denuncias de delitos por hurto, por cosquilleo, 75 casos de homicidio, feminicidios. O sea, la ciudad está en un problema de seguridad gravísimo, el centro de la ciudad está gravísimo. Nunca, porque además tengo la legitimidad de decirlo, y no lo digo con alegría, lo digo con mucha tristeza, como la mayoría de los ciudadanos. Una ciudad que nos enorgullecemos de ella, que ha sido modelo en la política social, que tenía procesos sociales, absolutamente herida, absolutamente dejada, absolutamente tirada está la ciudad de Medellín. Entonces yo creo que cuidar a Medellín sí tiene que ser una invitación que nosotros estamos haciendo. Hace 8 días arrancamos a recoger las firmas desde Cuidemos Medellín. Sí, señor. Y si sale Fico, ¿usted se retira y lo apoya? Porque como usted hizo la última, sí, la pregunta es esa. No, es que yo no me retiro. La pregunta sí. No, seamos claros, usted retiró de la candidatura a la alcaldía y se unió, hizo una coalición con el actual alcalde. Sí. La pregunta es muy sencilla, ¿va hasta el final? Y si sale Fico, ¿se uniría a Fico? Es que es que mi candidatura en este caso no depende de Fico. Eso yo decía tengo usted de la 4 años. experiencia, yo tengo la experiencia, tengo la ética, tengo el conocimiento, tengo la sensibilidad, no en mi vida política y pública no tengo un problema de corrupción, absolutamente tengo una investigación. Yo creo que estoy de acuerdo Medellín con usted con eso, pero la pregunta es esa. No, yo no, es que mi candidatura no... Sí, señor, voy hasta el final. Fico puede hacer lo que quiera, Luis Bernardo Vélez se va a mantener hasta el final. Es que André Uribe, Luis Bernardo Vélez, aspirantes a la alcaldía de Medellín. Don Juan, corra que lo deja el avión. Una pausa y ya seguimos en este Consejo de Redacción. Chao, chao.